Bienvenidos a Canal en Cristo Vivo, estamos transmitiendo desde Colonia, Uruguay, vía streaming. Disfrute nuestra programación. Nos sentimos honrados por vuestra compañía. Muchas gracias por elegirnos. Buenas tardes. Desde Colonia, transmite Canal en Cristo Vivo, República Oriental del Uruguay. Buenas tardes, bienvenidos al programa Con usted y la Biblia. Les presentamos al señor Rudy Rigale. Buenas tardes, bienvenidos al programa Con usted y la Biblia. Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Queremos decirles que nos hemos puesto en el anuncio de que era a las 4 de la tarde arrancábamos hoy, pero era a las 2 de la tarde en Perú. Y entonces hay una diferencia horaria que por ahí, yo, como he vivido en Perú, es como que es una costumbre, ¿no? De que, bueno, ya sea automáticamente que son 2 horas más temprano. Pero debimos haberlo anunciado, así que mil disculpas, porque hemos tenido mucho apoyo de parte de nuestros amigos, hermanos, y de allá de Perú. Queremos darles las gracias por su interés en ver nuestra programación aquí desde este canal, en Canal en Cristo Vivo. Queríamos decirle primeramente de que, tenemos un número, pues si usted tiene alguna pregunta o algo que tenga que ver con la Biblia, ¿no? Siempre estamos hablando del punto de vista de la Biblia, qué dice, ¿no? Si tiene alguna duda o algo, nos puede mandar un mensaje por medio del número de WhatsApp, que se lo voy a mostrar aquí, que va a aparecer en pantalla. Ahí dice WhatsApp, ese es el número, bien marcadito, más 598 94 597 168. Ahí lo pueden leer en la pantalla tranquilo nomás. Es un número obviamente con el telediscado uruguayo a Uruguay, pero WhatsApp no tiene fronteras, así que usted mande su pregunta, un mensaje de texto en WhatsApp, un mensajito ahí con la pregunta, su nombre, para saber quién hace la pregunta, y en el siguiente programa le contestaremos, ¿no? Y esa es la idea de dialogar, de conversar, ver las inquietudes de las personas, ¿no? Entonces antes que nada, el programa va a durar 1 hora, no va a durar más por el momento, pero dentro de ese horario queremos asegurarnos de que pudiéramos disfrutar lo más que podamos y conversar y sobre todo más que nada
hablar de Dios, que es lo que nuestro interés mayor, ¿no? Es sobre la Biblia, ¿no? Ustedes saben que la Biblia es un libro un poco, digamos, hay muchas personas que leen la Biblia, como hay muchas otras personas que no, y hay otras personas que por ahí tienen ignorancia un poco de la Biblia, y por ahí hay gente que antiguamente, me acuerdo que mi mamá me decía, ¿no? De que mi abuela decía de que la Biblia era un libro de brujería, ¿no? Totalmente lejos de la realidad, un poco chistoso, porque no tiene nada que ver ese tema de Dios con lo que no tiene nada que ver con Dios, que es el diablo, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden ver la ignorancia que hay antiguamente, y seguro que debe existir hasta el día de hoy. La Biblia es un libro que nosotros nos guiamos, todos los que somos evangélicos, bueno, los católicos, muchas otras denominaciones usan la Biblia. También el pueblo de Israel tiene la Biblia, pero ellos nada más que usan el Antiguo Testamento y está clasificado de diferentes formas, ¿no? Que es distinto, no es como nosotros que arrancamos desde el Génesis, Éxodo, Levítico. Bien, si bien es lo mismo en ese sentido, pero se cambia el orden de los libros porque ellos dicen la ley y los salmos y los profetas. Es muy distinto a nosotros que lo tenemos ordenado de otra manera, pero usan el mismo Antiguo Testamento. Obviamente que en Israel la mayoría, ¿no? Pero hay gente israelita que cree en los dos libros, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la Biblia también es un libro que fue muy atacado y aún sigue siendo atacado. No es nada más lejos de lo que, o sea, no es nada raro, ¿cómo quiero decir? No es nada raro lo que puede decir, ustedes deben saberlo. En China, por ejemplo, la Biblia está prohibida, ¿no? Está marcada como que un libro, eso no funciona ahí. El gobierno chino no deja a la gente leer su Biblia. Eso es lamentable, ¿no? Pero bueno, cada país tiene sus cosas, ¿no? Lamentablemente, no todos tenemos acá como en Uruguay, incluyendo Perú, la libertad de religión. Y tenemos que agradecer a Dios esa libertad que tenemos. Entonces, en China, por ejemplo, está prohibida, ¿no? Y también en el pasado, la Biblia han querido ser un libro, lo han querido destruir por completo. Lo querían borrar por completo del mundo. Entonces, se ha habido un incendio, se ha quemado muchos libros, muchas Biblias, han hecho una fogata grande con la idea de no me acuerdo el nombre, de aquel hombre que quería eliminar de la Biblia de la faz de la tierra. Y obviamente que no pudo, porque más allá de que se quemó miles y miles, aparecieron miles y miles. Y bueno, la Biblia sigue estando presente hoy día. Bueno, entonces ese es el tema, que la Biblia es nuestra raíz para hablar todo sobre el tema de Dios. Dios habla a través de la Biblia, o sea, no hay otro escape, o sea, no hay un libro tipo biografía que hable de Dios. El único libro que habla de Dios es la Biblia, no hay otro. Obviamente que no solo habla de Dios, sino la historia del hombre, cómo comenzó todo, cómo siguió todo hasta que llegó el punto de que vino Jesús, ¿no? Entonces, yo lo que voy al tema ahora, de que nosotros vamos a hablar de un tema importante, ¿no? Que obviamente que hoy día con este tema de que de la pandemia, ¿no? Que estamos sufriendo, ¿no? Del coronavirus, no es un tema, digamos, desconocido, todos sabemos, ya es famoso el coronavirus, tiene su fama. Y lamentablemente, obviamente se ha cobrado muchas miles de millones, por decir así, de víctimas, y también ha habido enfermos, y gracias a Dios también ha habido gente que se sanó. Pero es una confusión, no sabemos a quién creerle, porque la Organización Mundial de la Salud dice una cosa, cuáles son los métodos para prevenir, para evitar el contagio. Luego otros científicos dicen otra cosa, y ustedes, no es nada desconocido, pero en la en internet estamos plagados de información que no sabemos a qué elegir, dónde está la verdad, dónde dice cuál es la verdad. Y ustedes saben que aunque les parezca increíble,
La verdad es algo muy importante para nosotros los cristianos. Hubo un tiempo antiguamente, en la época de Jesús, también hubo un hombre un poco aturdido. ¿Por qué? Porque ese hombre le trajeron un caso que un país, un gobierno en aquel entonces, no podían condenarlo a muerte por sus leyes en aquel momento ese gobierno. Estoy hablando de ese hombre de Pilatos. Pilato era un emperador romano. Él no sabía qué hacer, pero llegó a una conversación con Jesús mismo, estando ahí a minuto de ser condenado. Miren, vamos a ver un poquito la Biblia, les voy a mostrar aquí en pantalla. Vamos a ver un poquito lo que pasó en aquel momento con Pilato. Ahí, para que ustedes busquen en su casa, en su Biblia, está en el Nuevo Testamento y está en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 33 hasta el 38. Y es el Evangelio de Juan. Ojo, no es ni primera, ni segunda, ni tercera de Juan. Solo es el Evangelio de Juan o de San Juan. Así arranca. En el capítulo 18, versículo 33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú el rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Bueno, ese es el tema, ¿no? De que Pilato no hallaba culpabilidad en Jesús, estaba confundido. Él le vinieron a traer un caso y él quería saber honestamente, quería saber qué es la verdad, preguntó Pilato a Jesús. Y salió y le dijo: yo no hallo ninguna culpabilidad en este hombre. No sabía, o sea, lo querían condenar a muerte, pero no había una sentencia. El Pilato no tenía una sentencia. Él era un gobernador, él era un emperador, perdón, él era un gobernante, era un alto cargo como por decir un intendente o un jefe principal que no sabía qué hacer porque tenía un acusado, pero él no sabía cuál era la sentencia y si todavía reclamaban pena de muerte para Jesús, pero él no sabía qué hacer. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pregunto yo. ¿Qué es la verdad? Muchos políticos, lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? No sabemos, estamos desorientados por completo. Entonces, vamos a ir un poquito a los quejos y vamos a hablar hoy sobre la verdad, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre la verdad y vamos a buscar un versículo en la Biblia que dice ahí en Juan capítulo 17, eso lo voy a mostrar en pantalla ahorita mismo. Dice en Juan 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Tá? Seguimos en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 17 dice eso: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, acá vemos de que la verdad, ¿cuál es? La palabra de Dios es la verdad, ¿no? Porque dice, Jesús en ese tiempo está orando y está diciéndole a los en oración, está orando por los discípulos, está orando por futuros discípulos, y en una parte Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está hablando con Dios su Padre. Entonces,
Jesús está hablando ahí con su Padre y le está diciendo que la palabra de Él es la verdad. Y eso es verdad. Dios no puede nunca mentir. Dios siempre va a decir la verdad, ¿verdad? Entonces santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es lo único que es verdadero, es la única verdad. Y aunque a ustedes les parezca mentira, esa verdad nos va a hacer libres, nos va a liberar, nos va a hacer libres. Mira, vamos a seguir buscando un versículo más. Dice en el Juan 8:32. Si quieren lo buscan, pero yo lo estoy mostrando en pantalla. El versículo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Está? Cuando conozcamos la verdad nos liberará. Estaremos libres porque la palabra de Dios nos libera. Miren, la palabra de Dios es un libro donde estamos hablando de la Biblia, ¿no? Que es la palabra de Dios. Más adelante hay un versículo que vamos a darnos cuenta que es la palabra de Dios, es la Biblia. Pero en este caso quería decirles que cuando uno conoce la voluntad de Dios que está en su palabra, uno puede ver en la voluntad de Dios lo que Él está diciendo. Todo lo que Dios nos manda es libertad, o sea, Él nos libera. Todo lo que está bien para Dios está bien para nosotros, y esa es la libertad que tenemos. Pero lo que está mal, eso no es libertad. Por ejemplo, la Biblia dice: no matarás. ¿Sabes? ¿Qué pasa si tú matas? ¿Vas a seguir libre? Bueno, si algunos se escaparán de la justicia y algunos por ahí se va y hace lo que quiere, se esconde y ponerle que se haga cirugía, lo que sea, desaparece. Pero siempre está latente pensando: pronto me pueden agarrar, pronto me puede atrapar la justicia. Entonces, como por ejemplo aquel nombre, yo sé que algunos sabrán, otros capaz que no, pero hay un hombre llamado que le dicen el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán es un mafioso, narcotráfico, todo ese tema mexicano. Él mucho tiempo la justicia lo buscó, la justicia lo apresó, con coimas se escapó, con trucos se escapó, hasta de la máxima seguridad. Hasta el presidente mexicano anterior está involucrado en corrupción. No sé si es verdad, pero eso vi en las noticias. Entonces, el Chapo ahora está preso otra vez. Pero ¿qué es lo curioso cuando lo encontraron por última vez? Dijeron que el Chapo se había hecho una cirugía en la nariz y se la había afinado. Y no sé qué otra cosa hizo en la cara, por lo que parecía más joven y por lo que estaba cambiado, un poco distinto. Pero lo reconocieron que era él. ¿Me entiendes? Porque eso hizo él, capaz que para ser más joven, más lindo, no sé. Pero sí fue un poco como que no fue tan fácil darse cuenta que era él. Pero sí se dieron cuenta rápido. La policía mexicana o norteamericana, no sé cuál de los dos es que lo atrapó el Chapo. ¿Está? Entonces, él se escondió por mucho tiempo, pero lo agarraron. Ahora yo te digo, tú matas, pronto te va a agarrar la justicia. ¿Y qué va a pasar? Te van a juzgar, te van a condenar y vas a ir preso. Entonces, vas preso, sí, pero hay algo peor: has pecado contra Dios. Y por ahí hay muchas personas que no entienden eso. El pecado apresa a la persona, apresa su estado de ánimo, apresa su corazón, apresa su futuro. La persona termina atada. Pero por algo la Biblia no dice en vano que la paga del pecado es muerte, ¿no? Ese es el tema. Bueno, entonces estábamos viendo eso, de que la palabra de Dios nos liberta, nos da libertad. Una libertad que cuando es de parte de Dios es la verdadera libertad. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, esa es nuestra libertad. Cuando nosotros empezamos a guiarnos por otras cosas que no es la palabra de Dios, eso no es libertad. Eso puede ser libertad temporal, pero no es la verdadera libertad.
No hay mejor cosa que sentirse con gozo de estar haciendo las cosas bien. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a una pausa y ya vamos a regresar y vamos a continuar conversando sobre la verdad. ¿Sabes? Y es un tema muy importante. Así que ya volvemos. Complicados son los padres, ¿no? Viste que están en una edad que no se divierten con cualquier cosa. Se pasa todo el día tiki tiki en la maquinita. No descansan nunca, no paran. El mío es hiperactivo. Se lo voy a tener que esconder. Se lo voy a tener que esconder. Cuando están todo el día en casa, es una cosa. Son tan demandantes. No agarran un libro ni de casualidad. Hay que sacarlos un poco. ¡Que vean la luz del sol! En julio, lleva a tus padres de vacaciones. ¿Qué hay detrás de Mercosur? Mercosur, un paso adelante en gestión y medidas sanitarias.
Muy bien, regresamos, estaba sin audio. Bueno, seguimos poniendo el número de WhatsApp para quien quiera mandarnos un mensaje. Bueno, estábamos hablando obviamente de la verdad, y ya habíamos visto de que, bueno, vamos a ver el bosquejo, ya habíamos visto de que la palabra de Dios es la verdad, habíamos visto de que la verdad de la palabra de Dios nos hace libre, nos va a hacer libre. Ahora, pregunto, ¿dónde vamos a sacar la verdad? O sea, ¿dónde vamos a hacer la palabra de Dios, no la verdad, pero quiero decir, la fe? ¿De dónde ustedes creen de dónde viene? De un cristiano. Bueno, hay una respuesta está en la Biblia. Siempre nos llaman por la Biblia las respuestas, ¿sí? Porque es palabra de Dios. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, ahí mismo, lo pueden buscar. Romanos está en el Nuevo Testamento, está después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego está Hechos, y recién ahí entraría Romanos, ¿sí? En Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice así, está en pantalla: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la fe es por la palabra, por el oír la palabra de Dios, ¿tá? Entonces, la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Entonces, la fe debe venir de la palabra de Dios, no puede venir de otro lado. Esa es la verdadera fe que tenemos los cristianos. Porque la fe, bueno, sí, no es lo mismo tener fe sobre lo que te dice una persona, lo que te dice un pastor, lo que te dice un sacerdote, lo que te dice un hermano, un vecino o una vecina, ¿ya? Eso no es fe. La verdadera fe ahí dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. Yo le voy a contar algo. Mi mamá, por muchos años, pensó que Dios la recibiría en gloria por todas sus buenas obras que ella hizo. Pero porque una vecina, yo no voy a dar nombre, dijo que ella tenía el cielo ganado. Sí, mi mamá fue una mujer muy dadivosa, fue una mujer muy buena, fue una mujer bárbara. Hoy no está con nosotros, hoy está ante la presencia de Dios. Pero ¿saben qué? Mi mamá entendió el Evangelio como era, entendió la palabra de Dios, lo que decía. No fue una cosa que yo insistí, sí le preguntaba y hablábamos, le explicaba, le corregía, pero no había caso. Ella no quería cambiar eso. Ella quería pensar que por sus buenas obras el Señor la recibiría en gloria. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que nosotros somos salvos por buenas obras. No vamos al cielo por buenas obras. Sí, las buenas obras son importantes, pero por las buenas obras el Señor, hay muchos altibajos en las personas. Una persona hace buenas obras hoy, no se olviden que también hacemos las malas obras. Y dicen, pero el Señor es misericordioso, es bueno, va a perdonarme, porque Él va a pesar las buenas obras y las malas. Déjame decirte que según la Biblia, las malas obras siempre pesan más que las buenas. No hay escape. ¿Saben por qué? Porque las buenas, así como las buenas obras son recordadas por toda tu vida, y tú crees que vas a recordar la eternidad, sí es cierto. Las buenas obras son recordadas por toda la eternidad también. Pero las malas obras también van a ser recordadas por toda tu vida y van a ser recordadas por la eternidad. Las buenas y las malas obras sí también. Entonces, mi mamá, no sé cómo, no me pregunten porque yo no tengo ni idea cómo fue. Yo dejaba los tratados evangelísticos o folletos que todas las iglesias tenemos, repartimos folletos a la gente. Yo lo dejé ahí en la mesa de luz de mi mamá. Yo lo dejé no porque para ella, lo dejé porque
estamos en casa, estoy con mi mamá, dejo cualquier cosa en todos lados. Y yo dejé, pero un buen día mi mamá me dice, Rudy, ¿sabes qué? Déjame dame otro folleto de eso que me gusta, me dice. Son muy bonitos para leer, me dice. Ah, está. A mí no se me pasó nada por la cabeza. Pero un día lo comprobé de esta manera. Unos días antes que mi mamá falleciera, vamos a estar hablando de que quizás una semana antes que falleciera, mamá estaba bien, estaba lo más bien, ningún problema. Le pregunté qué pensaba ella, por qué la recibiría en el cielo en gloria. Fue una conversación por ver cómo va ella. Y me dijo exactamente como dice el Evangelio. O sea, lo que ella decía antes se lo borró, ya no pensó más así. Y yo creo después, meses después, pienso que mamá estaba leyendo detenidamente los folletos, leyendo la Biblia, porque tenía una Biblia que yo vi que estaba todo metido ahí, los folletitos, y entonces ya comprendió con la Biblia y puso su fe en la palabra de Dios. Y mi mamá hoy está en gloria, está con el Señor, porque ella puso su fe en lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que está queriendo decir ahí. La fe es por el oír la palabra, o sea, por lo que dice la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe. Y mi mamá está con el Señor. Un milagro. A la semana después que hablamos de eso, falleció, que ella falleció de un accidente cerebrovascular que fue rápido. ¿Ah? Pero tengo la esperanza de que un día yo la voy a volver a ver. Pero no porque nosotros no merezcamos algo o que nosotros seamos buenos. Simplemente porque la palabra de Dios lo dice. Nada más. Y nosotros ponemos nuestra fe en lo que dice. Esa es la verdadera fe. ¿Ah? Bueno, seguimos con el bosquejo. Lo voy a llevar al bosquejo nuevamente. Y ahora vamos a leer otro versículo en cuanto a la verdad. ¿Sí? Eso está en Efesios 4, 22 al 25. No lo busquen, está en el Nuevo Testamento, lo pueden buscar, tiene sus índices, pero yo se los voy a leer aquí, lo vamos a leer en pantalla. Dice así, en Efesios 4, 22 dice así empieza. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Ven? Quiero resaltar esta parte, ¿sí? Todo el contexto está ahí, pero quiero resaltar en el versículo de 23 del capítulo 4 de Efesios, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. O sea, que tenemos que renovar de lo que hemos aprendido, pues. ¿Y qué estamos entrando en nuestra mente? Debemos entrar la palabra de Dios en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros realmente aprendemos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida, estamos renovando el espíritu de nuestra mente. O sea, lo que nosotros pensamos. No entiendo a aquellos cristianos que por ahí dicen, bueno, es que tú lo estás pensando o que tú lo estás manipulando la palabra de Dios y que como que hay que hacerle caso al clérigo o a aquel líder importante de su iglesia. Pero no es así. Si Dios nos dio mente para que nosotros la usemos. Si nosotros leemos la palabra de Dios, debemos estar entendiéndolo a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, lo que quiero decir. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, esto es para ser salvo, cuando se arrepiente de sus pecados y le pide a Jesús que entre a su corazón, Él va a entrar. Pero la cosa es cómo está tu corazón, qué sientes, o sea, qué piensas. Si tú vas a recibir a Cristo porque sí, es una cosa. Si tú vas a recibir a Cristo realmente porque te arrepientes
de tus pecados, porque quieres una nueva vida, porque quieres que Cristo entre y more en ti, que Dios tengas comunión con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. ¿Ah? El pecado nos separa de Dios. Pero Cristo, por medio de su sangre, nos perdona. Y eso debe ser algo de corazón. Cuando realmente lo hacemos de corazón, Cristo entra a tu corazón. Entonces, cuando Cristo entra a tu corazón, tu mente es controlada por Cristo, por Dios. Y Él te da la sabiduría usando tu mente para aprender la palabra de Dios, para leer y aprenderla. Cuando tú empiezas a leer, a ser disciplinado, a aprender de Dios, de la palabra de Dios, que en este caso la Biblia, tú vas a estar ejercitando tu mente, vas a estar limpiando tu mente. Entonces tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, o de vuestra mente. ¿Está? Entonces la palabra de Dios debe estar cambiando nuestra mente. Porque lo que Dios nos cambia en nuestra mente no es como dicen aquellas personas que dicen, te lavaron el coco, te lavaron el cerebro. No, es Dios quien te limpió tu mente. Nada más. Tú vas a aprender de la palabra de Dios. Y quizás si tu maestro, tu profesor, tu pastor te enseña lo que dice la Biblia. Amén. Pero tú compruébalo. Porque ahí en la Biblia misma había un grupo de hermanos, en Hechos decía que los hermanos eran más nobles porque ellos revisaban, verificaban si realmente lo que habían oído del Evangelio era así, y lo comprobaban. Y entonces la Biblia, Dios los llamó, eran más nobles. ¿Por qué? Porque buscaban, escudriñaban las Escrituras para ver si eso era así, escudriñaban la Biblia. Entonces, tenemos que renovarnos en el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Seguimos viendo el bosquejito, que es una guía para no perderme mucho. Hay otro versículo importante sobre la palabra de Dios. Eso está en Hebreos 4:12 y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Qué tal? Ese es el tema. Que eso es, la palabra de Dios cambia todo nuestro ser. Cambia toda nuestra mente. Cuando nosotros realmente nos exponemos a la palabra de Dios de corazón, ser honesto, querer entenderla, porque tenemos que pedirle a Dios, se supone sabiduría, pedirle a Dios que nos guíe. A Dios tenemos que pedirle en todo. Entonces realmente nuestra mente se va a abrir y vamos a entender cosas profundas de la palabra de Dios. Y bueno, este es el propósito de este canal, con usted y la Biblia. Con usted y la Biblia vamos a estar hablando sobre esto. Y quiero ayudarte para que juntos, yo no represento a nadie, yo lo que voy a representar aquí es la Biblia, nada más. Entonces, juntos, que Dios va a tratar contigo. Y Dios te va a iluminar y te va a hablar. La palabra de Dios debe cambiar totalmente nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de proyectarnos al futuro. Debe cambiar totalmente. Porque así es la palabra de Dios. Hace todo que discernimos todo distinto. Hace muchos años atrás, cuando yo todavía no conocía la Biblia, no conocía a Cristo, no sabía nada de Dios, solo era, no voy a dar nombre ninguna de otra religión, pero yo leía la Biblia pero no la entendía. Entonces yo leía otros libros. Entonces esos libros pues influyeron en mí, en mi forma de pensar. Entonces, por ejemplo, decía que para alejar
la mala suerte, los malos espíritus, debía ponerme la ropa interior al revés. O alguna prenda de la ropa al revés. Sí, gracioso, ¿no? Gracioso. Pero es así. ¿Vieron? Ustedes leen algo y lo que sea que ustedes van a leer, si ustedes le creen, va a cambiar. Por eso es muy importante la palabra de Dios. Entonces, yo en aquel momento pensaba que esa era la forma de ser protegido, de alguna manera. Hoy soy libre, ya pienso distinto. Soy libre pienso distinta en la palabra de Dios. Ha cambiado mi forma de pensar en la palabra de Dios. Ha cambiado mis proyecciones a futuro, ha cambiado todo. Porque la palabra de Dios está en mi mente, porque Dios está en mí. Y Dios está en cada uno de aquel que le reciba en su corazón. Con fe en la palabra de Dios, no en lo que yo digo. Vamos a seguir el bosquejito. Ahí busquemos un versículo más. Y este es el último versículo, o el penúltimo. Dice Efesios 4:13, dice, está en el Nuevo Testamento, así que no se preocupen porque lo vamos a leer aquí en pantalla, para que no se pierdan mucho. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Que todos lleguemos a la unidad, ¿verdad? Que lleguemos a la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Para que no seamos como niños fluctuantes. El niño fluctuante, ¿qué es? Dudan, no lo llevan para un lado, para el otro, andan perdidos, y ahí viene el error, pues. Van a diferentes iglesia, pero menos a la Biblia. Capaz que obviamente no está orientado, pero si esa persona realmente busca a Dios, Dios lo va a guiar a la verdad. Hay una promesa ahí, no me acuerdo ahora el versículo, capaz que lo vamos a ver ahí, pero no me acuerdo bien. Hay un versículo, a ver si no está acá, vamos a buscar, a ver. Hay un versículo, a ver, dice así. Este otro versículo dice 2 Timoteo 3:15, dice así, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué está pasando ahí? Ese versículo, o esos versículos, porque son 3, está hablando que la palabra de Dios, las escrituras, es la que nos pueden hacer salvos o sabios para la salvación, que es lo que estaba diciendo. La salvación viene por medio de la palabra de Dios, y ahí dice qué es lo que debemos hacer para ser salvos. Hay un versículo que se lo voy a decir de memoria, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11, si no me equivoco, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas he escrito a vosotros, para que sepáis, para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que tenéis vida eterna. ¿Cuál es el secreto de tener la salvación de tu alma? Si tienes al Hijo.
¿Cómo se tiene al Hijo? Con una oración de corazón. Tú oras de corazón, entra el Hijo a tu corazón. Pide, Señor, perdóname mi pecado. Entra en mi vida y sálvame. Ahí tienes al Hijo, entra el Hijo. Jesús entra cuando realmente se lo pide de corazón. Si tú estás dudando y no sé bien si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, no entra. ¿Por qué? Lo que es duda no es fe. Si tú dudas, no hay fe. Tú tienes que creer en lo que dice la palabra de Dios para tener fe. Si tú tienes fe, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos seguros de lo que ya sabemos. Si la Biblia dice, y para los que tienen el Hijo tienen la vida, entonces yo le creo eso. Entonces si yo creo en esto, aunque no lo veo, ahí está, eso es fe. Mire, fácil. ¿Cuántos pensamos que mañana? A ver, pregunto. Ahora se va a atardecer, ¿no? Pero ¿cuántos piensan mañana que va a salir el sol? ¿Quién duda que va a salir el sol? No sabes si va a salir el sol. Porque no hay nada escrito, no hay nada registrado. Pero vos creés que va a salir el sol mañana. Vos estás seguro que mañana amanece. ¿Está? Eso es fe. Estás creyendo en la fe por los medios de lo que sucede. Eso es una fe, digamos, tipo una fe histórica, algo así. Creer por los hechos. Eso es una manera de tener fe. Pero la palabra de Dios, la verdadera fe, es creer en la palabra de Dios aunque no tengas evidencia. Es una decisión la fe, no es un sentimiento. Entonces, la escritura es la que te puede hacer sabio para la salvación. Y después dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos más nada. La Biblia es un libro completo. No necesitamos más. Si va a dejar a alguien perfecto, yo no voy a decir perfecto de que ya no va a cometer más errores ni nada. No digo eso. Perfecto me refiero a maduro. Pero déjame decirte algo. ¿Qué quiere decir cuando algo te lleva a la madurez? Es algo, pero ya no necesitamos más. Estamos completos. La Biblia nos va a instruir, nos va a redarguir para que seamos hombres y mujeres preparados. ¿Está? Hombres y mujeres. Dios no es racista. Dios toma a todos por iguales. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, hombres mayores, mujeres mayores. Hombres de tez blanca, hombres de tez oscura. No hay racismo en Dios. Diferentes países asiáticos, lo que sea, no hay. Dios toma a todos por iguales. Es lamentable lo que estamos viendo en la noticia sobre las discriminaciones raciales, sobre las discriminaciones sobre niños con síndrome de Down, con niños discapacitados u otras enfermedades que por ahí está mal. Porque Dios ama a todos. Dios ama a todo el mundo, odia el pecado. Se lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Pero déjame decirte que la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada por Dios? Porque a veces vamos a ver más adelante otros estudios más, ¿no? Pero la Biblia, al ser inspirada por Dios, quiere decir que fue soplado por Dios. Dios le dio un soplo y más de 40 hombres, vayan pensando, 40 hombres no se encontraban juntos, nunca pudieron unirse. Quizás diferentes épocas o quizás de la misma época, pero diferentes lugares, pero nunca se juntaron. Pero más de 40 hombres y un extranjero han escrito toda la Biblia en el correr de 1500 años. ¿Ah? Entonces la Biblia fue escrita por más de 40 hombres. ¿Ah? Y la Biblia, aunque lo ha escrito el hombre, Dios los inspiró. Y ellos escribieron perfecto lo que Dios quería.
Que eso vamos a otro estudio, ¿sí? No lo vamos a ver hoy, porque no es el tema. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ahí mismo dice, en la misma Biblia lo dice. No hay otro libro que hable de Dios que la Biblia. ¿Sí? Sí, hay diferentes versiones, Reina Valera, otra cosa, otro estudio aparte, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero la palabra de Dios es la Biblia. Y Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Ah? Entonces la palabra de Dios es la que nos va a santificar. Nos va a santificar, ¿qué quiere decir? Nos va a apartar del mal. Porque ser santo significa apartado del mal. Nada más que eso. Eso es lo que significa santo. Si una persona no se aparta del mal, no es santo, sino que es pecador. Dios no es pecador. Dios no pecó, no peca. ¿Sí? Entonces, la verdad es la palabra de Dios. La verdad nos libera. La verdad nos cambia. Nos hace pensar distinto. La palabra de Dios nos santifica también, que no está en los puntos, pero es lo que hemos estado hablando. Así que entonces, la palabra de Dios es la Biblia. No hay otro libro que hable de Dios. Y por eso, por medio de la Biblia nos guiamos. ¿Ah? La Biblia tiene muchas respuestas a muchas preguntas que nosotros nos hacemos. Por eso vuelvo a repetir, les dejo el número de WhatsApp para que ustedes, ahí está el número de WhatsApp, para que ustedes nos manden un mensaje. Un mensaje y luego en el próximo programa vamos a responder paso a paso, a un tiempo nos va a responder. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a decirles algo. Por hoy acabamos nuestra programación y quería decirles que vamos a hablar de diferentes temas, ¿no? Vamos a sacar sus dudas, vamos a agregar otras formas o otra sección dentro de este programa. Poco a poco lo vamos a ir poniendo sobre, por ejemplo, periodismo cristiano, donde se va a dar un poco de noticias. También se va a preguntar a las personas, aunque hoy en día estamos con la pandemia, con los temas de las medidas sanitarias, que debemos respetar las medidas sanitarias, y bueno, poco a poco vamos a ir saliendo el programa y avanzando. Quería decirles que muchísimas gracias por acompañarme, no solo a todas las personas de Uruguay que nos están acompañando, sino internacionalmente. Hay personas de Argentina, hay personas de Brasil, iba a decir, pero no lo sé, capaz que sí, pero hay personas de Perú también, y queremos darles las gracias a todos por acompañarnos y por estar en sintonía con nosotros, y nos vamos a encontrar el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora en Uruguay, a las 2 de la tarde, hora en Perú. En Argentina es el mismo horario en Uruguay, y no me acuerdo de otro lugar más, pero sabemos que ustedes pueden buscar por internet, sabemos que hagan de referencia a las 4 de la tarde en Uruguay, y van a saber su horario en su país. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes y Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.
pureza, la misma frescura, diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es Calcar. Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar. Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca, podés sacudirlo, podés acostarlo. Se refrigera como antes, pero es más cómodo. La leche en su nuevo envase. Moderno, higiénico, fresco, práctico. Ahora, la leche es Calcar. Fue una producción de Canal en Cristo Vivo, Colonia, Uruguay. Ha finalizado nuestra programación, así que nos reencontraremos el próximo lunes como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.